Un cordial saludo para todos los presentes. En esta ocasión nuestro grupo tendrá a cargo exponer contratos de colaboración empresarial y contratos asociativos, cuyo grupo integrado por Atoche Aguilar, Cruz Margot, Delgado Guevara, Galán Darcy, Rimaicuna Ruiz y Yesquel Longa serán los encargados de tratar el tema ya mencionado. Iniciemos. Contratos asociativos. Este tipo de contratos se encuentra regulado en la nueva Ley General de Sociedades en su artículo 438 y señala que es aquel contrato que crea y regula relaciones de participación e integración en negocios o empresas determinadas en interés común de los intervinientes. El contrato asociativo no genera una personería jurídica, por lo tanto no está sujeto a inscripción en los registros públicos, pero sí debe de constar por escrito. Este tipo de contratos es muy frecuente debido a su versatilidad, ya que las operaciones objeto de estos contratos pueden ser de cualquier índole. Pueden ser, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, un contrato para una obra de construcción, de agricultura, entre otras actividades. No requiere de mayores formalidades y también se le conoce como contratos plurilaterales, contratos de organización, contratos de colaboración o contratos asociativos. Tenemos dos tipos de contratos asociativos: el contrato de asociación en participación y los contratos de consorcio. Hablaremos del contrato de asociación en participación. Este tipo de contrato se encuentra regulado en el artículo 440 de la nueva Ley General de Sociedades y señala que es aquel contrato mediante el cual una persona denominada asociante concede a otra u otras personas denominadas asociados una participación en el resultado de uno o varios negocios o empresas del asociante a cambio de una determinada contribución. Este contrato es conocido como cuentas en participación, ya que es un contrato de colaboración económica por el que uno o varios sujetos aportan capital o bienes a otro para participar en los resultados. Estos resultados pueden ser pérdidas o pueden ser ganancias de un acto o una actividad que se realice enteramente a su nombre o por su cuenta. Todos los contratantes tienen una finalidad en común, que es el de obtener una ganancia o un beneficio. Continuando con la exposición, les hablaré sobre las características del contrato de asociación en participación. Se dice que es un contrato nominado, típico y asociativo. ¿Por qué es asociativo? Porque pertenece a lo que es el grupo de contratos. Nominado porque tiene un nombre propio y típico porque se encuentra regulado en la Ley General de Sociedades en su artículo 441. Ahora, una de las características que está tipificado es que el asociante actúa en nombre propio y la asociación en participación no tiene razón social ni denominación. Es decir, que no se va a crear persona jurídica porque solo es un contrato. 2. La gestión del negocio o empresa corresponde única y exclusivamente al asociante y no existe relación jurídica entre los terceros y los asociados. Entonces, frente a terceras personas, no tiene presencia ni visibilidad. La tercera característica es que los terceros no quieren derechos ni asumen obligaciones frente a los asociados, ni estos ante aquellos. Ella, lo que es una consecuencia del punto anterior, lo que he hablado, es que no tiene ninguna representabilidad. Además, recordemos que el asociante es parte activa del contrato. Cuarta, es que el contrato puede determinar la forma de fiscalización o control a ejercerse por los asociados sobre los negocios o empresas del asociante que son objeto del contrato, lo cual esto determina que en caso del asociado puede establecerse en el contrato algún tipo de control debiendo vigilar las actividades llevando a cabo por el asociante. Quinta, es que los asociados tienen derecho a la rendición de cuentas al término del negocio realizado y al término de cada ejercicio. Siguiente diapositiva. Una de las partes que intervienen viene a ser el asociado y el asociante. El asociado es la persona que aporta bienes o capital en busca de una ganancia económica y participará en lo que es en el resultado del negocio del asociante, obviamente. Esas pueden ser pérdidas o ganancias sin responder o tener vínculo alguna con los terceros, mientras el asociante es la persona que va a recibir la aportación y va a destinar lo que es al objeto pactado. El asociante también va a corresponder con la forma exclusiva, lo que es la gestión de negocios, es decir, que el asociante es el que va a dar la cara frente a toda situación. Ahora les diré cuáles son sus derechos y obligaciones del asociado. El asociado va a efectuar la aportación contenida o capital. Va a exigir lo que es la ejecución de las operaciones pactadas en el contrato.
no va a inmiscuirse, o más bien dicho, no va a participar lo que es en la gestión del negocio, no. Él se encarga de lo que es de percibir las ganancias y asimismo puede retirar el capital del cumplimiento del contrato, ¿no? Obviamente al cumplimiento del contrato. También es que en caso de pérdidas, él va a soportar lo que es la parte que le corresponde, ¿no? Mientras sus derechos y obligaciones del asociante es que el asociante va a disponer lo que es el aporte en la forma más convenida, ¿no? Va a dirigir el negocio que es el objeto del contrato y asimismo va a hacer lo que es la liquidación de beneficios en su oportunidad, va a percibir las ganancias. Se va a encargar de las pérdidas según lo pactado, porque él es el que va a dar la cara ante todo, ¿no? Es el dueño del negocio. 4. La limitación de asociar. Más bien dicho, el asociante no puede atribuir lo que es participación en el mismo negocio o empresa a otras personas sin el consentimiento expreso de los asociados. 5. Respecto sobre su presunción de propiedad de los bienes contribuidos, se dice que respecto de terceros, los bienes contribuidos por los asociados se presumen de propiedad del asociante, salvo aquellos que se encuentren inscritos en el registro a nombre del asociado. 6. Participaciones y casos especiales. Los asociados participan en lo que es en las pérdidas, en la misma medida que participan en las utilidades, y las pérdidas que los afecten no exceden el importe de su contribución. Se puede convenir que en el contrato de una persona participe en las utilidades, en participación, en las pérdidas, así como que se les atribuye participación en lo que es en las utilidades o en las que han sido reguladas en el libro quinto de las nuevas pérdidas sin que exista una determinada contribución. Un contrato de consorcio. Dichos contratos no permanecen sujetos a inscripción en el registro. Igual precepto sancionaba la ley anterior refiriéndose al contrato de sociedad en participación, que ahora es un tipo de este género contractual. Sin embargo, la regla instituye que si las partes no hubieran pactado el monto de las contribuciones, éstas se hallan forzadas a hacer las que sean correctas para la ejecución del negocio o empresa en proporción a su participación en las utilidades. El contrato de consorcio es un parentesco contractual predeterminado entre los consorciados, quienes asumen todos ellos un papel activo y directo distinto a la sociedad en colaboración, donde solo el asociante asume dicho rol activo en determinado emprendimiento, no en todos como podría suponer una sociedad y sin llegar a integrarse plenamente, por ejemplo, en una fusión, ya que los consorciados conservan su soberanía. En cuanto a los elementos de consorcio, puede advertirse que en esta definición la mayor parte de ellas tiene como sitio común el objetivo restringida a una sola organización, a un solo comercio. No obstante, algunas veces es complicado conceptualizar qué se entiende por un solo negocio o empresa, con lo que en la práctica este factor ha ido flexibilizando para concluir con contratos de consorcio que poseen vocación de continuidad. En relación a la actividad comercial, negocio, empresa o proyecto que es objeto de consorcio, la propia legislación, siguiendo además en esta situación a la ideología y jurisprudencia comparada, instituye que debería limitarse el desarrollo de una sola actividad. En relación a los recursos que maneja el consorcio, debería permanecer claro que por medio de este no se crea un patrimonio autosuficiente. En este sentido, las contribuciones a que hace referencia la ley en su artículo 438, si bien tienen la posibilidad de ir al fondo común, precisamente uno de los consorciados tendrá que ser titular del patrimonio que se haga, puesto que en rigor ningún contrato produce una persona jurídica. Cuando las contribuciones se encuentren constituidas por obligaciones de hacer, ordinariamente no habrá problema, puesto que las bastantes veces va a ser a favor de un tercero. Con todo, si no fuera esta la situación, igual tal obligación de hacer se haría a favor de los consorciados titulares del fondo común. Otro factor propio de este contrato es la recíproca colaboración o mediación conjunta en el planeamiento, ejecución y control del plan o organización o comercio que da origen al joint venture. Ciertamente esta característica del contrato pide precisamente una organización o gestión que realice viable la organización. Aquí radica uno de los más importantes inconvenientes de la ejecución de este contrato. Una de las características
adicional de esta figura es la libertad que mantienen los partícipes, en el sentido de que estos siguen desarrollos de los propios negocios, preservando sus propios intereses en ellos y destinando solo la parte de su patrimonio al consorcio. Sin embargo, la libertad que mantienen las partes respecto de sus propios negocios, el consorcio es un contrato de incorporación en el tamaño en que las piezas ejercen el control mutuo y la recíproca gestión de la compañía conjunta. Sin lugar a dudas, que esta es una de las prioridades que mucho la jurisprudencia como la ideología extranjera han reconocido como propia de esta figura contractual. Referente a la manera del contrato de consorcio, se puede asegurar lo mismo que respecto de los contratos asociativos. La ley expresa al pie de la letra que dichos contratos deben constar por escrito y no permanecen sujetos a inscripción en el registro. En el artículo 438 veamos los alcances de esta regla y debemos comprender que la exigencia de que conste por escrito solo cumple una funcionalidad probatoria, tallo que se desprende de la complementación de este escrito normativo con el artículo 144 del Código Civil, que instituye que cuando la ley obliga a una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, constituye solo un medio de prueba de la vida del acto. En armonía de los recursos descritos y con los intereses de las partes, ordinariamente los contratos de consorcio tienen dentro de las próximas cláusulas el objeto en el sentido de fin del consorcio, lo que delimitará las atribuciones de los administradores, la duración del contrato, que en la situación del derecho peruano no posee límite expreso, la denominación del administrador con indicación de las atribuciones y poderes, decisión de régimen de los órganos, domicilio en el que se remitirán las comunicaciones al consorcio, decisión de los aportes o contribuciones como lo prefiere la ley, con indicación de su forma y posibilidad de entrega a que se impone cada consorciado, cláusulas de resolución parcial, colaboración que cada consorciado va a tener en las ocupaciones causales, así como en los resultados, mecanismos para la resolución de conflictos extrajudiciales y cláusulas arbitral, forma y posibilidad en que debería someterse a la aprobación de los consorciados la administración elaborada por el administrador del consorcio. Bueno, para continuar con la administración del consorcio, ¿no? Podemos iniciar con el antecedente que nuestro compañero ya nos ha venido diciendo en base al qué es el consorcio, ¿no? Hemos visto que es el contrato por el cual dos o más personas se asocian para así poder desarrollar algún tipo de actividad en un negocio, en una empresa. La misma unión de estos, la misma asociación por los intereses en comunes que estos tengan, van a hacer que este consorcio se dé, ¿no? Prospere. Pero ¿qué pasaría si al ser varias personas, quién tendría la administración en este tipo de actividad? ¿A quién se le delegaría? ¿No? ¿Quién tomaría las decisiones en cuanto haya algún tipo de conflicto? Entonces, podemos ver que pueden generarse cualquier tipo de situaciones, ¿no? Y doctrinariamente también se dice, ¿no?, que puede ser algún tipo de conflicto que se dé, en la que se dé solución a esta en base a la mayoría, el acuerdo por la mayoría que se dé, ¿no? Otra situación puede darse también en la que se pueda elegir algún tipo de gerencia, ¿no?, en la que será esta la encargada de la administración en estos tipos de actividad que se dé a causa de este contrato de consorcio, ¿no? No obstante a ello, puede haber otro tipo de solución a este tipo de administración ante algún tipo de conflicto, como sería en el mismo contrato, ¿no? Plantearse una cláusula en la cual se dé se plantee o se prevea algún tipo de solución ante algún conflicto que se presente y que no se pueda dar la solución, ¿no? Hay formas para prever este tipo de conflictos, este tipo de acuerdos, este tipo de administración, pero ya vendría a ser por las mismas partes, quien serían las encargadas de plantearse estos tipos de administración, ¿no? Podemos ver también que es un objeto del consorcio al estar estas personas asociadas con los intereses en común que éstas tengan, ¿no? Puntualmente el objetivo de este contrato vendría a ser la asociación de estas personas para la actividad propuesta a realizar. Entonces, con la asociación de estas es como se va a dar un inicio para que nazca este contrato, ¿no? Y en sí, el contrato obviamente va a generar obligaciones, en la cual estas partes, con las obligaciones ya adquiridas, van a hacer posible que este tipo de actividad se puede ejercer, ¿no? En este contrato vamos a encontrar características, al igual que todo contrato, ¿no? Y como primera característica podemos decir que es un contrato típico,
Lo encontramos enmarcado, ¿no?, en nuestra Ley General de Sociedades en el artículo 445 y 448, y de modo genérico también lo podemos encontrar en el 438 y 39 de la misma ley. Accesoriamente a esto podemos decir que es un contrato con prestaciones autónomas, pues como decimos, las obligaciones que este contrato derive a las partes, con el cumplimiento de esas obligaciones se va a dar en efecto el cumplimiento de esta actividad que plantea este negocio. Encontraremos también que este contrato tiene la característica de ser un contrato formal. Obviamente, si se encuentra en nuestra ley es porque formalizada está en nuestra normativa, ¿no? Otra característica también podemos decir que deviene de los contratos asociativos, ¿no?, que anteriormente ya nuestras compañeras nos han hablado, ya que entre ellas no existe algún tipo de subordinación, sino de coordinación, ¿no?, con los mismos asociados para poder tener algún efecto. Otra característica también que se puede decir, ¿no?, que es un contrato oneroso. Como ya decía anteriormente, el cumplimiento de las partes frente a las obligaciones, con la participación de estas por igual, claro, siempre se dé, ¿no?, ya sea lo establecido en el contrato, se va a dar inicio a las actividades que en el mismo contrato se hayan pretendido. Y como última característica podemos encontrar que es un contrato temporal, ¿no? Obviamente los contratos tienen al momento de estipularse la característica de marcar algún tiempo determinado, y en sí también es la razón del emprendimiento, ¿no? La ley no lo prohíbe, claro, y no señala tampoco, no limita algún tipo de tiempo, pero las que lo determinan son las partes, ¿no?, al estipular este contrato. Y todo ello con respecto a los contratos, ¿no? Posteriormente vamos con las sociedades irregulares. Bueno, para continuar con la exposición, enfocándonos en lo que son las sociedades irregulares, ¿no? En un principio tendríamos que saber, ¿no?, qué son las sociedades irregulares en sí, para así, del lado posterior, encontrar el significado, saber en cómo vamos a identificar a una sociedad irregular, ¿no? Podemos iniciar entendiendo lo que nos dice nuestra normativa societaria por la regulación de una sociedad, ¿no? Como ya hemos visto en sesiones anteriores, para la constitución de una sociedad, esta se tiene que dar ya sea por constitución, oferta a terceros o por simultánea. Esta tiene que darse a través del procedimiento que tiene que iniciarse, ¿no?, con una minuta, posteriormente elevarse a escritura pública por la vía notarial y finalmente llevarla a registrarse, ¿no?, a los registros públicos. Entonces, la ley ahí nos indica en cómo una sociedad puede iniciar su constitución y puede regularse a lo que la ley ampara, ¿no? Iniciando por los artículos que ya conocemos, que es el 5, 6, 7 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Entonces, una vez ya conocemos cómo se puede constituir esta sociedad, se da inicio a la actividad empresarial que ésta pueda ejercer, quiera dedicarse, ¿no? Entonces, si ya conocemos cómo una sociedad puede iniciar, constituirse, regularizarse a lo que la ley manda, entonces, del lado contrario, ¿cómo identificaríamos o cómo sabríamos en cuánto es una sociedad irregular? Podemos entender que una sociedad irregular es una situación o diversas situaciones en las que una sociedad, ya sea los supuestos que tenga, esté realizando una actividad empresarial, ya sea entre los mismos socios o con terceros, en la cual no estén facultadas, precisamente por lo que nuestra ley dice, haciendo que estos socios, estas personas quienes realicen la actividad empresarial, se vean afectados, se vean comprometidos con su patrimonio, ¿no? Porque puede ser el caso en las que tengan algunas obligaciones con sus acreedores, ¿no? Que ante cualquier incumplimiento, ante cualquier falta de obligación, el acreedor podría ir no solamente con el patrimonio de la empresa, sino también con el patrimonio de los accionistas, ¿no? Haciéndolos a los accionistas, tener una calidad de responsabilidad ilimitada sobre sus patrimonios, una responsabilidad solidaria, ¿no? En las que ellos con su propio patrimonio pueden responder por las afectaciones, por las deudas que estas empresas puedan tener, ¿no? Que son sesiones en las que anteriormente hemos visto. Pero entonces podemos ver que hay diversas clases de situaciones en las que se les puede denominar a una sociedad como irregular, así también como diferentes puntos doctrinarios, ¿no? Podemos encontrar sociedades en las que al inicio de constituirse, no se constituyó o efectivamente, como la ley dice, conllevando a los procedimientos que ya hemos conversado, puede ser que la sociedad, sin haber constituido, sin haber registrado, sin haber nacido en los registros públicos o como sociedad, está realizando actividad empresarial. Puede ser el caso también en donde la sociedad misma haya sido formalizada, regularizada, pero en un futuro pasa a ser irregular, ¿no? Todas estas clases las vamos a ver
conociendo así como las sociedades irregulares en formación, que más no son cuando realizan actividad empresarial sin haber constituidose precisamente como sociedad, ¿no? Que son ya con el procedimiento que hemos visto de la minuta, posteriormente a la escritura pública y posteriormente a los registros públicos, sin haber culminado, sin haber sido reconocidas como una sociedad, están realizando actividad empresarial, ¿no? Que las hace ejercer una actividad empresarial como una sociedad irregular. Un supuesto. El siguiente o la siguiente clase de sociedad irregular podemos encontrar la sociedad de hecho, que en sí son las sociedades en las que las personas se agrupan para realizar actividad empresarial sin contar con un elemento de constitución, sin haber sido constituida, sin ni siquiera haber tenido la iniciativa de poder constituirse, sin haberse realizado una minuta, ni irse a la vía notarial, ni omitido todos esos procesos para que se pueda constituir como sociedad. Estas se han ido a realizar actividad empresarial sin ninguna base que las califique como sociedad, ¿no? Ya sea como los ejemplos que hemos visto en clase, en las que las personas realizan actividad empresarial, ya sea vendiendo cualquier artículo por medio de internet, sin ser en sí una sociedad, sin haber iniciado la constitución para que se pueda denominar como sociedad, pues está realizando actividad empresarial sin contar o ser figura como esta, ¿no? Otra tercera figura en la que podemos encontrar o determinar cuando una sociedad es irregular es por la propiamente dicha sociedad irregular en una causal de disolución, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros en nuestro código ya hemos visto que en el artículo 407 lo podemos encontrar precisamente de nuestra Ley General de Sociedades, en la que nos mostrará la figura en cuando una sociedad puede ser una causal de disolución, ¿no? O haya caído en una causal de disolución. Efectivamente hemos visto que por la pluralidad de socios, tiene un mínimo en la que ésta puede ejercer sus funciones, su actividad. Pero ¿qué pasa si ese mínimo llega a faltar, llega a verse afectado? Tendrá un plazo, ¿no? Para poder estabilizarse y poder continuar con su labor como la ley manda, con los requisitos que esta requiere, ¿no? Pero ¿qué pasa si pasado ese plazo, esta sociedad no llegó a realizar o a completar la pluralidad de socios que la ley general, que nuestra normativa societaria emana? Esta caerá en una causal de disolución, haciéndola que esta sociedad efectivamente tendría que desaparecer, ¿no? Pero ¿qué pasa si eso no pasa? ¿Qué pasa si esta empresa, esta sociedad, pese a los requisitos que necesita para realizar su actividad empresarial, sigue realizando sus actividades sin tener la calidad ya de ser una sociedad, ¿no? Sin tener la figura de la sociedad, puesto que debió ser disuelta? Entonces, es así como esta sociedad, sin tener la facultad ya de ejercer sus actividades empresariales, sigue ejerciéndolas, ¿no? No debe, pero sigue ejerciéndolas. Entonces veremos que es una sociedad irregular. Bueno, ¿no? Para terminar con las consecuencias de la sociedad irregular, ¿no? Como lo mencionaba en un inicio, los que van a verse totalmente afectados aquí van a ser los propios accionistas, ¿no? Se van a ver totalmente afectados ante alguna falta que la sociedad tenga, pudiendo ellos respondiendo a las obligaciones de la sociedad con su propio patrimonio, ¿no? Conocíamos que las sociedades pueden tener responsabilidad civil limitada, pero ¿qué pasa si estas recaen en una causal? Ya hemos visto, ¿no? Las diferentes causales, ya sea de disolución, ya sea de una falta al momento de constituirla, o ya sea porque en sí nunca se constituyó. El tener la calidad de sociedad irregular hace a los que conforman estas responder con el patrimonio en sí, con el patrimonio de ellos, con el patrimonio mismo, de una manera de responsabilidad ilimitada frente a los acreedores, ¿no? Bueno, eso todo con respecto a las sociedades irregulares, ¿no? Gracias. Un cordial saludo del que les habla Oscar Yesquén Longa. Ahora vamos a tratar de la casación 108-14-2016 Lima. Esta trata del tema en específico de asociación en participación. Bien, en esta casación nos dice que el contribuyente podrá deducir como gasto para el cálculo del impuesto a la renta las participaciones que deriven de un contrato de asociación en participación, en la que tenga calidad de asociante y siempre que tenga el respectivo comprobante de pago como documento sustentatorio. Ahora, fue mediante esta sentencia recaída en la casación mencionada, por la cual la tercera sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la máxima instancia judicial esclarece el tratamiento tributario de este tipo de contratos de asociación en participación, el cual es un recurso que se declaró fundado. En este caso, hablaremos de la empresa de turismo llamada Concetur Machu Picchu Sociedad Anónima Cerrada, que en abreviación viene a ser Concetur, que viene a considerarse como el asociante,
y la empresa municipal de transportes turísticos Machu Picchu, Sociedad Anónima, la cual es denominada Tramusa, como representación al asociado. En este caso nos dice que el asociante presentó sus libros de contabilidad en los cuales el Tribunal Fiscal halló muchas irregularidades. Entre ellas, que la empresa asociante, o sea, Concetur, había deducido como gasto la participación derivada del contrato de asociación, participación, sin acreditarlo con un debido comprobante de pago o con una factura emitida por el asociado, ¿no? Para efectos de esta deducción que habían hecho. Entonces, justo esta deducción que habían hecho sin sustentarla con un comprobante de pago viene a ser la controversia de todo este caso. Ahora, sabemos que la asociación en participación constituye una modalidad de contratos bastante utilizado por las empresas para desarrollar ciertas negociaciones en forma conjunta. Conforme a este contrato de asociación en participación, se concede al asociado una participación en las utilidades de lo que viene a ser uno o varios negocios, en las cuales el asociante recibe de él una determinada contribución. Sin embargo, o varios negocios, en las cuales el asociante recibe de él una determinada contribución. Sin embargo, respecto a la aplicación tributaria que se da en estos casos, existe una controversia de resoluciones administrativas, en las que unas mencionan de que el asociante y el asociado tributan de forma independiente, y otras que dicen que el asociante es el que tributa por los dos y debe entregarle una utilidad desgravada al asociado. Ahora, la empresa Concetur, que viene a ser el asociante, agota la vía administrativa apelando aquellas resoluciones que le afectaban, que le impusieron unas multas por esas irregularidades, en la cual en la primera instancia judicial, ¿no?, se le declaró infundado. Esta apeló, y en la segunda instancia solo se le declaró fundado en el extremo del comprobante de pago, que debía ser obligatorio para hacer la deducción. Entonces, el Tribunal Fiscal, al estar disconforme con esta sentencia emitida en segunda instancia, formuló un recurso de casación, en el cual plasma que la infracción normativa se da por la inaplicación del artículo 37 y el inciso J del artículo 44 de la Ley de Impuesto a la Renta. El Tribunal Fiscal sostiene que en el artículo 37 se establece los conceptos que dan lugar a dónde y cuándo es que no están obligadas las empresas a emitir un comprobante de pago, en las cuales no se especifica que viene a ser en entrega de utilidades, por lo cual este Tribunal Fiscal sustenta de que no se debe de considerar que esta deducción se realice sin un comprobante de pago como medio sustentatorio que debe emitir el asociado. Ahora, también el Tribunal Fiscal sustenta que por interpretación errónea del artículo 6 de la Resolución de Superintendencia número 042-2000 SUNAT, que esta Sala Superior no tuvo en cuenta que si bien la norma invocada señala que podría ser deducible las utilidades entregadas por el asociante a los asociados, esto no significa que no deban de emitir un comprobante de pago para sustentar dicha entrega de utilidades. Ante esta controversia, la Corte Suprema se pronuncia dando argumentos los cuales sostienen que el correcto tratamiento tributario aplicable a la asociación en participación es que el asociante y el asociado tributan de forma independiente. Pero para hacer esta deducción que se realizó por el asociante en este caso, se debe de acreditar con un documento sustentatorio como un comprobante de pago. Eso viene a ser la conclusión de este caso. Espero de que haya sido de su agrado y de su entendimiento. Gracias. Bien, para terminar esta exposición, como grupo hemos llegado a las siguientes conclusiones. El tema tocado en cuanto a los contratos asociativos o contratos de colaboración empresarial. Nótese su denominación, que es lo que establecemos como contratos. Estos se van a regir también por la Ley General de Contratos, el artículo 1361 del Código Civil, y por ende estos contratos van a tener que cumplir con los elementos que requiere un contrato, como es un objeto, una pluralidad de partes. Aparte de ello, aparte del objeto,
una forma también en cuanto a su celebración. Nótese que en estos tipos de contratos asociativos, la única formalidad que requiere es que estos sean por escrito. Como ya se ha mencionado anteriormente, no se requiere que se inscriba ante los registros públicos, por cuanto la formación de estos tipos de contratos no crea una persona jurídica. A manera de conclusión, como punto 1, se ha establecido que en el ámbito sociojurídico se da la existencia de estos denominados contratos asociativos. Así la Ley General de Sociedades establece, enmarca dentro de ellos, de manera unos contratos nominativos, los denominados contratos de asociación en participación y los contratos de consorcio. Y el nacimiento de estos pues, va a establecer una relación entre los participantes e integración de los intervinientes. Los contratos asociativos, pese a que la Ley General de Sociedades regula su existencia, esto no genera, como bien hemos explicado anteriormente, la existencia de una persona jurídica, ya que este únicamente demuestra su existencia cuando consta por escrito, no siendo necesario su inscripción en los registros públicos. Ahí la formalidad que requiere, que se tiene que tener previsto en cuanto a la definición de contratos, a diferencia de las sociedades, de los tipos de sociedades que regula la Ley General de Sociedades, el cual establece, a través de su artículo 6, que adquieren personalidad jurídica desde su inscripción ante los registros públicos. El objetivo de este tipo de sociedades de contratos asociativos es un objetivo común para todas las partes que intervienen en este tipo de contratos asociativos. Entonces, así en un contrato asociativo de participación, la actividad principal la realiza el asociante. Entonces, nótese que en la celebración de estos contratos existe la intervención de dos partes que son los denominados el asociante y los asociados. En este caso, el asociante va a tener todo el control, el ejercicio del negocio a realizar frente a un tercero. Sin embargo, los asociados no van a tener relación alguna con estos terceros. Entonces, él va a asumir la dirección y se reputa como dueño, actuando en nombre propio, correspondiéndole la gestión del negocio por la propia naturaleza del contrato. Entonces, a diferencia de un consorcio, los participantes asumen y participan directamente en la operación, respondiendo cada uno frente a terceros, lo que no impide que puedan encomendar la administración a terceros. Es decir, en un contrato de consorcio no pierden su autonomía, los dos van a cumplir un rol activo dentro de este objetivo por el cual se realiza el consorcio, lo que mayormente se da en la práctica actual en los consorcios que se formalizan para la realización, para la participación en una licitación pública, para la realización de obras públicas. Pues no solamente de licitaciones públicas, sino también otros tipos de contratos, para otros tipos de actividades. En la asociación en participación, el fin principal es obtener utilidades netamente económicas, es decir, se persigue un resultado eminentemente lucrativo. En cambio, a través del contrato de consorcio, se puede buscar una relación de cooperación que comprenda otros aspectos adicionales, económicos, que lleven a alcanzar objetivos comunes de los que pueden o no derivarse. Objetivos comunes que pueden o no derivarse beneficios económicos, ¿no? Es decir, en los contratos de consorcio, las partes intervinientes van a tener un mismo nivel, a diferencia de un contrato de asociación en participación, que no van a ostentar un mismo nivel, por cuanto el asociante es el que tiene el control y la dirección directa de dicho negocio, ¿no? El asociado únicamente ingresa con un fin de obtener un beneficio económico. Asimismo, a través de este presente informe que hemos realizado, también se han establecido los tipos de sociedades irregulares. La Ley General de Sociedades establece cuáles son las causales en las que una empresa incurre en un estado de irregular. Sin embargo, para estas existe un determinado plazo para que puedan formalizarse, para que puedan constituirse como sociedades irregulares. Así ya están las sociedades de hecho, las sociedades irregulares de hecho, las sociedades irregulares propiamente dichas. Aquellas sociedades que se constituyen, sin embargo, no cumplen dentro del determinado plazo legal con inscribirse ante los registros públicos y adquirir la personalidad jurídica. Así también algunas sociedades, algunos grupos de sociedades que se formalizan, que se constituyen, generan actividad alguna, no constan su sociedad formalizada a través de un instrumento público, una escritura pública, ¿no? Sin embargo, actúan como una sociedad. Para ello también tienen un determinado plazo legal para que se puedan constituir como sociedades, porque nótese que este tipo de sociedades irregulares genera un grado de responsabilidad entre estos socios fundadores o incluso sobre aquellas personas que actúan en la representación de las sociedades. Muchas gracias.